Desde tiempos antiguos, el ser humano ha encontrado en la tierra una forma de contar su historia. Todo comienza con algo simple: tierra. En manos del artesano, la tierra gira, se moldea y poco a poco se transforma. Cada movimiento, cada presión e incluso cada detalle deja una huella. Entre agua, paciencia y fuego, lo que antes era barro adquiere forma, carácter y significado también. La cerámica no es solo un objeto, también es memoria, tradición y el resultado de un proceso en donde la tierra se convierte en arte. Bueno, para mí trabajar con el barro y la arcilla, que es lo mismo, pues es como una sensación de calma. Solo tocar la arcilla ya genera como sensibilidad. ¿Por qué? Porque la arcilla es un mineral que viene de la tierra. Más o menos el 60% de la corteza terrestre está hecha de materiales arcillosos. Entonces, más o menos un metro y medio, en cualquier sitio de la tierra puedes encontrar arcillas. Entonces, la arcilla básicamente es un mineral que tiene tres componentes: alúmina, sílice y también tiene moléculas de agua. Entonces, estos son compuestos que están hechos también de átomos, de iones, protones, neutrones, y esas cargas que tiene la Tierra pues están hechas de lo mismo que estamos hechos los seres humanos. ¿Qué significa hoy trabajar con barro para mí? Bueno, realmente la cerámica es algo de que está incursionando mucho hoy en día en el mercado, ya es más vista, más reconocida y lo estamos utilizando como una liberación, ¿no? Entonces, si tenemos frustración, si tenemos enojo, si tenemos cansancio de una rutina muy, bueno, como ciudadana, nos salimos un poco más, nos despejamos en otro mundo. Entonces es crear, es distraerse, es expresar esa personalidad que traes generalmente oculta. Bueno, para mí trabajar con arcilla básicamente pues es mi sustento, ¿no? También es la aplicación de la tradición. Yo vengo de una familia que es ceramista, entonces yo como que siempre he estado en contacto con la arcilla desde muy pequeño. Y pues es el medio por donde yo puedo expresar mis sentimientos, también donde puedo dejar mis frustraciones, porque si bien la cerámica es un proceso de muchos procesos, de mucha continuidad, tenemos en ocasiones que hacemos una pieza y simplemente se pierde, entonces pasamos por esa frustración, o en ocasiones hacemos una pieza y lo que hacemos es como que la destruimos y con ello destruimos también esos pensamientos negativos que a veces tenemos dentro de nuestro ser. Yo comencé haciendo cerámica cuando estaba en la universidad estudiando diseño gráfico, y en unas vacaciones tomé un curso de cerámica en una escuela reconocida en ese tiempo, una de las muy pocas que había en Bogotá, que se llamaba The Pottery. Entonces había clases de torno, modelado, y yo entré como por curiosidad, y una vez pues entré en contacto con la arcilla porque mis contactos con la arcilla habían sido más como en el colegio, y una aproximación un poco más como fortuita. En ese momento inmediatamente toqué la arcilla cuando empezamos a hacer el curso de modelado, pues me pareció súper fantástico. Inmediatamente me conecté con el material,
Entonces allí empezó mi curiosidad por querer aprender, por querer hacer torno, por ejemplo, modelado. Entonces en esa escuela estuve más o menos 2 años y después empecé a explorar otras escuelas, otros talleres, y en ese tiempo existía una escuela que se llamaba Escuela de Artes y Oficios de la Candelaria, que funcionaba aquí casualmente en la localidad, pero pues yo vivía en otro lado. Entonces, cuando toqué las puertas de esa escuela, que también había joyería, textiles, otras artes, entonces allí conocí a mi esposo, quien era profesor de cerámica. Él ya era ceramista, también diseñador industrial. Entonces, pues empecé a tomar un curso allí con él y pues después pues ya hubo como más proximidad, empezamos como a conversar. Él acababa de llegar de Ráquira porque él trabajó con los artesanos de Ráquira. Él ha hecho un trayecto muy grande de la cerámica, y cuando yo lo conocí, pues él prácticamente ya era ceramista y profesor. Entonces, pues prácticamente, pues quise tener ese profesor solo para mí y le propuse que montáramos el taller, y empezamos con un taller muy pequeño en Chapinero. Era como una especie de casa con espacios compartidos. Y pues casualmente también mi madre y mi abuela habían hecho cerámica. Mi abuelita aprendió con unos profesores italianos en Venezuela y mi mamá aprendió de ella y también tomando cursos en el IDEC, que era una escuela de arte que funcionaba aquí, también en la Candelaria, pero fueron como momentos diferentes. Entonces mi mamá ya había abandonado la cerámica y me dijo, no, pues usa este horno, este torno, cositas, y entre los dos reunimos lo que teníamos y empezamos a explorar, porque la cerámica también es algo que es un arte que requiere también mucho estudio, muchas pruebas, porque finalmente pues viene de la tierra. ¿La cerámica es arte, tradición o medio de supervivencia? Bueno, yo creo que la cerámica son las tres cosas, es arte. Arte porque en ellas podemos expresar todo tipo de creaciones, de imaginación, porque con la arcilla podemos imaginar y transformar esa arcilla que en su momento puede ser un bloque de arcilla, pero con nuestra paciencia y nuestras técnicas terminamos desarrollando lo que queremos. Entonces, en ocasiones aquí va involucrada la tradición porque yo fui hijo de una persona que toda su vida se dedicó a la arcilla. Entonces, tradición sí hay, pero el arte interviene ya cuando sacamos esta piecita y la vamos transformando con otro tipo de procesos, como añadirle un asa, que el asa no es la convencional que todos vemos en un pocillo, sino que puede ser un asa cuadrada de diferentes formas. Y, no, y también vamos a los esmaltes donde podemos decorarla de diferentes maneras y que intervienen diferentes procesos también. ¿Cómo definirías la cerámica en una palabra? Diría que la cerámica en general sí es arte. Una sola palabra, arte. ¿Por qué arte? Porque realmente puedes crear en tercera dimensión cualquier pensamiento. O sea, tú tomas un trozo de arcilla tradicional y, y con un solo pensamiento puedes crear lo que tú quieras. Entonces dices, voy a crear un cuadrado y sacas el cuadrado. Entonces por eso se convierte en arte. O no, simplemente no me gusta, quiero una esfera y trabajas en la esfera. Entonces lo que tú piensas lo transformas. Por eso sería arte. Yo definiría la cerámica en una sola palabra como la disciplina de la paciencia. Yo sé que son más de una palabra, pero ¿a qué me refiero con disciplina? Digamos, el torno
Es una técnica que tarda uno bastantes años en aprenderla. ¿Y por qué digo que disciplina? Porque hay que ser constante para aprender a tornear. Y sobre todo hay que tener mucha paciencia para entender de que a veces por más que le invertamos tiempo a una pieza, dedicación, técnica, a la final la pieza se puede dañar en cualquier parte del proceso. Entonces, disciplina, yo tardé aproximadamente 5 años de mi vida aprendiendo a manejar el torno y no fue fácil, todo fue cuestión de paciencia. Ya recuerdo a un profesor que yo tenía que se llamaba, o que se llama porque él está, sigue siendo mi maestro, se llama Héctor Vargas, y él me explicaba que la arcilla o que a mí se me iba a caer la pieza 10.000 veces, pero en la 10.001 ya no se me iba a caer y efectivamente en la práctica 1 fue difícil, en la 10 fue frustración, pero en la número 1000 empecé a entender de que a través de la disciplina y de la constancia iba a lograr hacer la pieza que yo quisiera. O sea, como esa basecita. Ajá, sí, señor. Cuando ya hayamos desgastado bien toda la pieza. ¿Está desapareciendo el oficio o se está transformando? En una época eran como un poco olvidados, estaban solo en unos sectores, pero son parte de la cultura de todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay cerámica, hay artesanías, hay oficios que provienen pues de los ancestros, porque sabemos que los oficios prácticamente ahora los llamamos trabajo, pero las culturas antiguas, para ellos era natural hacer sus propias ollas para cocinar, coserse su propia ropa. Entonces todo esto pues fue cambiando con la era industrial, cuando llegaron otros materiales pues más rápidos de hacer, la industrialización a principios del siglo XIX hizo que hubiera una ruptura y un cambio en que casi que estaban desapareciendo los oficios. Entonces, pues nuestra labor y la labor de diseñadores, de artistas, de quienes se acercan a la cerámica y a las artesanías, pues también en parte es promover y hacer que no se pierda, porque hoy en día hay un poco más de curiosidad, sobre todo por aprender, hay mucha gente nueva que quiere explorar, entonces es casi como regresar otra vez a las costumbres y a las cosas naturales que nos proporciona la misma vida y la misma tierra, que se sabe que tienen componentes que ahora pues son indispensables pues para el desarrollo de la vida, que es la conservación del planeta, del ambiente, del agua, de las cosas. Entonces regresar a lo hecho a mano en parte también tiene pues un componente de sostenibilidad y de conservar el planeta, debido a que todo esto está hecho con materiales naturales. Entonces sí se ha dado una, más o menos como de los años 2000 a mediados de 2010, 2015, han empezado a surgir varios talleres. En pandemia también se vieron que muchas personas quisieron aprender, entonces hay mucha gente nueva que quiere crear talleres, y pues ahí la parte un poco más compleja es la falta de escuelas formales que promuevan estas artes que son tan importantes para la vida y que debían estar desde la enseñanza primaria. Desde que somos niños debemos aprender a estar conectados de las manos con las cosas y no estar tanto en las pantallas y los computadores. Las manos no solo moldean la arcilla, también transmiten conocimiento. Cada gesto es aprendido, repetido y perfeccionado con el tiempo.
aquí el error también hace parte del proceso. Yo creo que el oficio, sí, hace unos años era muy difícil trabajar cerámica en Colombia, sobre todo porque encontrar los componentes, las materias necesarias para hacerlo era muy difícil. Pero yo hoy en día he empezado a notar que la gente, de tanto estar en la ciudad, de tanto estar con los dispositivos tecnológicos, ha empezado a buscar de nuevo la esencia del ser. Entonces, ¿a qué me refiero yo? A que las personas, por más que su trabajo sea ser un ingeniero, sea ser un abogado o un programador, buscan esta experiencia en contacto, porque en sí nos conecta con eso que llevamos desde un principio, porque la primera pieza cerámica tiene 20.000 años de haberse creado, que es una figura de una mujer. Entonces conectamos con esa esencia y yo no creo que vaya a desaparecer porque realmente como es un oficio donde interviene tradición, donde interviene el arte, entonces yo creo que un robot, por más que aprenda sus técnicas en un futuro, que de pronto ya los robots dicen que van a hacer todo, no van a conectar con esa parte, esa conexión mental de hacer arte, ¿sí? Que es lo que yo creo que finalmente nos va a dividir entre lo que son las máquinas y los humanos. Porque puede que los humanos o las máquinas sí desarrollen muchas cosas perfectas, pero en el mismo error que de pronto nos llega a quedar en una pieza cerámica, pues se va a ver que fue hecha por un humano y su conexión con la misma naturaleza del ser. Cada pieza es distinta, no hay dos iguales. En cada una queda la huella de quien la hizo como un rastro silencioso de su historia. Bueno, detrás de cada pieza que compramos no simplemente hay el sustento del artesano como tal, sino es el rescate de todas esas tradiciones que han permanecido dentro de la humanidad por miles de años. Entonces, digamos que lo que tenemos hoy en día como cerámica es la acumulación de una serie de conocimientos que poco a poco fueron aprendiendo diferentes personas y fueron trascendiendo en el tiempo. Entonces, digamos que el hecho de hacer una pieza con esmaltes, de formular sus propias arcillas, es un conocimiento ancestral, más que un conocimiento tecnológico. Como podemos ver, también estamos comprando arte. No solo estamos comprando un pocillo, porque digamos que cuando compramos un pocillo o una vajilla que es de una industria ya como tal, es algo hecho por máquinas. En cambio aquí tenemos piezas hechas por seres humanos que necesitan volver a esas tradiciones. Luego que las piezas pasan por la primera cocción, ya se transforman en cerámica. Entonces aquí vemos distintas piezas. Estas son de torno, esta también. Estas son más o menos una muestra del trabajo que yo hago, que me gusta experimentar con piezas más orgánicas, algo como no tan simétrico, que es como lo que el ojo está acostumbrado a ver. Entonces, una vez ya pasan por la primera cocción, ya esto se puede llamar cerámica. Cerámica es cuando una arcilla ya ha pasado más o menos a 750 grados, ya se considera cerámica. Entonces hay cerámica a baja temperatura, de media, de alta. Entonces se le aplica el esmalte. Entonces el esmalte básicamente, ¿qué es? Es una capa vítrea que recubre el cuerpo cerámico. Así lo llamamos los ceramistas, el cuerpo cerámico, porque es un cuerpo que va a recibir el esmalte, que es como una piel que se va a adherir durante la cocción. Entonces, ¿qué ingredientes utilizamos?
utilizamos los mismos elementos que tiene la arcilla. La arcilla generalmente tiene 70% de refractarios y 30% de fundentes. Entonces lo que suena aquí son los fundentes, que hagan de cuenta que es como un vidrio que viene de la naturaleza, de diferentes elementos como el sodio, potasio, calcio. Entonces, mezclado con los refractarios, que son alúmina, sílice y otros, entonces se crea el cuerpo cerámico. El esmalte es todo lo contrario. El esmalte tiene 70%, a veces 60%, depende de la temperatura, de fundentes y 30, a veces 20 de refractarios, o sea, alúmina, sílice, que finalmente es lo mismo que arcilla. Hay muchos tipos de arcillas, es de los colores, por ejemplo, esta blanca, que es color hueso, más clarita. Todo depende de los componentes que tenga la cerámica. Aquí estamos mezclando este esmalte y estos elementos vienen en polvo. Entonces es como decir minerales, fundentes y refractarios que en la industria los sacan de las minas, lo muelen, lo tamizan y llega aquí al taller en polvos generalmente blancos. Y aquí formulamos los esmaltes, entonces les agregamos opacificantes si queremos un esmalte mate, o el colorante, que es también muy importante, que también son minerales que vienen de la naturaleza, como el cobalto, que da azules, o un turquesa que se logra con componentes de cobre como óxidos o carbonatos. Entonces aquí ya viene la última etapa antes de la segunda cocción, porque la primera cocción se hace a 1030 grados y la cocción de esmaltado se hace en 1180 grados. Entonces, esta capa vítrea se aplica por vía húmeda. Tengo que mezclar estos elementos con agua para lograr esta capa homogénea. Entonces voy a hacer esta demostración. Se sumerge en el esmalte y queda esta capa de esmalte que seca bastante rápido porque absorbe la humedad. ¿Qué harías si no trabajaras con arcilla? Bueno, pues ¿qué haría yo si no trabajara con arcilla o con el barro o con mis manos? La verdad creo que no existiría porque no encuentro otra profesión u oficio que me dé tanta felicidad y tanta alegría como trabajar con la arcilla. Todo comienza con la tierra y de alguna forma todo regresa a ella. Entre agua, manos y fuego, la arcilla deja de ser solo materia para convertirse en algo más. Un objeto que guarda tiempo, paciencia y memoria. Cada pieza es distinta, no por su forma, sino por la historia que lleva consigo. En sus imperfecciones, en sus marcas, queda el rastro de quien la creó. Este es un oficio que no se detiene, se repite, se transforma y se transmite, de manos a manos, de generación en generación, porque la cerámica no es solo el resultado final, es el proceso, el aprendizaje y la relación con la tierra. Y en cada pieza terminada permanece algo esencial, la huella humana.